Resumen de la obra, Las ilusiones perdidas, Honoré de Balzac. La historia comienza en la ciudad francesa de Angulema durante los años de la Restauración. Allí viven dos jóvenes unidos por una profunda amistad y por sueños muy distintos. Uno de ellos es Lucien Chardon, un muchacho de extraordinaria belleza, sensible, apasionado por la poesía y obsesionado con ascender socialmente. El otro es David Séchard, hijo de un impresor, hombre serio, trabajador e inteligente que dedica sus esfuerzos al estudio y a los avances técnicos relacionados con la fabricación del papel. Ambos representan dos caminos diferentes ante la vida, la ambición artística y el trabajo perseverante. David acaba de hacerse cargo de la imprenta que su padre le ha vendido en condiciones poco favorables. El anciano Séchard es un hombre avaro que ha acumulado una considerable fortuna gracias a su astucia y a su capacidad para aprovecharse de los demás. Aunque David posee talento y nobles ideales, comienza su vida profesional cargado de deudas y obligaciones que dificultan cualquier proyecto de futuro. Lucien, por su parte, vive con su madre y su hermana Eve. Su origen familiar constituye una fuente permanente de frustración. Su padre pertenecía a la familia Chardon, de condición modesta, mientras que su madre procedía de los Rubempré, una antigua familia aristocrática venida a menos. Lucien sueña constantemente con recuperar ese apellido noble y con abrirse paso en los círculos elevados de la sociedad francesa. La literatura parece ofrecerle el camino ideal para alcanzar fama, prestigio y riqueza. Mientras David se ocupa de la imprenta, Lucien dedica largas horas a escribir poemas y a cultivar amistades entre las personas influyentes de Angulema. Gracias a su talento y a su atractivo físico logra llamar la atención de Louise de Bargeton, una aristócrata casada que presume de refinamiento intelectual. Madame de Bargeton se convierte en protectora del joven poeta y pronto desarrolla hacia él sentimientos más profundos. La relación entre ambos provoca numerosos comentarios en la ciudad. Los habitantes de Angulema observan con curiosidad cómo una dama perteneciente a la alta sociedad muestra una atención tan evidente hacia un muchacho de origen humilde. Lucien interpreta aquella relación como la puerta de entrada al mundo aristocrático que tanto anhela. Bajo la influencia de Louise, empieza a considerarse destinado a una vida extraordinaria. Al mismo tiempo, David encuentra felicidad en el amor de Eve, la hermana de Lucien. Ambos comparten valores semejantes, honestidad, trabajo y afecto sincero. Su relación avanza con serenidad y termina en matrimonio. Mientras Lucien persigue sueños de gloria, David y Eve construyen un hogar basado en el esfuerzo cotidiano. Balzac dedica numerosas páginas a describir la vida provinciana. Muestra una sociedad dominada por las apariencias, los prejuicios de clase y las intrigas sociales. En ese ambiente, Lucien siente que sus aspiraciones resultan demasiado grandes para permanecer en Angulema. Cada éxito local alimenta aún más su deseo de conquistar París. Finalmente, Madame de Bargeton decide abandonar la provincia y trasladarse a la capital francesa. Convencida de que Lucien posee auténtico talento literario, lo invita a acompañarla. Para el joven poeta, la propuesta representa la oportunidad que ha esperado durante años. Imagina que París lo recibirá como a un genio y que pronto alcanzará la celebridad. David y Eve observan la partida con sentimientos encontrados. Desean el éxito de Lucien, aunque perciben en él una peligrosa mezcla de orgullo, ingenuidad y ambición. Aún así, lo despiden con afecto, esperando que la fortuna le sonría. El capítulo concluye con el viaje hacia París. Lucien abandona Angulema lleno de esperanzas. Sueña con salones aristocráticos, triunfos literarios y reconocimiento social. Cree que está dejando atrás una existencia mediocre para dirigirse hacia un destino glorioso. Todavía ignora que la gran ciudad pondrá a prueba cada una de sus ilusiones y que el mundo que imagina dista mucho de la realidad que encontrará. Lucien Chardon llegó a París convencido de que estaba a punto de conquistar el mundo. Durante todo el viaje desde Angulema había alimentado imágenes de gloria literaria, admiración pública y éxito social.
Imaginaba salones repletos de aristócratas atentos a sus versos, editores ansiosos por publicar sus obras y una sociedad refinada dispuesta a reconocer de inmediato su talento. La realidad comenzó a destruir aquellas ilusiones apenas puso un pie en la capital. Madame de Bargeton también experimentó un cambio al llegar a París. En la provincia era considerada una mujer distinguida y culta. Entre los círculos aristocráticos parisinos descubrió que ocupaba una posición mucho menos relevante. Las personas que admiraban sus opiniones en Angulema apenas la consideraban una figura secundaria. Deseosa de recuperar prestigio, comenzó a preocuparse por la imagen que proyectaba ante la alta sociedad. Lucien sufrió pronto las consecuencias de ese cambio. Los amigos parisinos de Madame de Bargeton observaron al joven provinciano con una mezcla de curiosidad y desprecio. Su forma de vestir, sus modales y hasta su manera de hablar revelaban su origen fuera de la capital. Lo que en Angulema parecía elegante y refinado, en París resultaba anticuado. Uno de los momentos más humillantes ocurrió durante una reunión social donde Lucien fue objeto de burlas discretas y comentarios sarcásticos. Los asistentes detectaron inmediatamente su falta de experiencia en las complejas normas del comportamiento aristocrático. El joven comprendió que el prestigio adquirido en su ciudad natal carecía de valor en aquel nuevo entorno. Madame de Bargeton, preocupada por su propia posición social, comenzó a distanciarse de él. La mujer que había alentado sus sueños y lo había convencido de viajar a París empezó a verlo como una carga. Poco a poco redujo sus muestras de afecto y buscó relacionarse con personas más influyentes. La ruptura emocional fue devastadora para Lucien. Había depositado enormes esperanzas tanto en el amor de Louise como en la promesa de una carrera brillante. De pronto se encontró solo en una ciudad inmensa, sin recursos económicos suficientes y sin las conexiones sociales que creía poseer. A pesar de todo, se negó a regresar derrotado a Angulema. El orgullo se lo impedía. Decidió intentar abrirse camino mediante la literatura. Llevó algunos de sus poemas y manuscritos a diversos círculos intelectuales, esperando recibir reconocimiento. Los resultados fueron decepcionantes. Pronto descubrió que el mundo literario parisino funcionaba de manera muy distinta a como lo había imaginado. El talento era importante, aunque no bastaba. Las relaciones personales, las alianzas políticas, los intereses económicos y las rivalidades entre grupos ejercían una influencia enorme sobre el éxito de escritores y periodistas. Durante este periodo conoció a Daniel de Artés, un escritor serio y disciplinado que pertenecía a un pequeño grupo de intelectuales dedicados al estudio y a la creación artística. Aquellos hombres vivían modestamente y valoraban la excelencia literaria por encima del beneficio económico. De Artés reconoció el potencial de Lucien y le ofreció amistad sincera. El círculo de Artés representaba todo lo contrario a la sociedad superficial que había fascinado inicialmente al joven provinciano. Sus integrantes trabajaban durante años para perfeccionar sus obras. Creían que la verdadera gloria debía construirse mediante paciencia, conocimiento y sacrificio. Lucien admiró aquellas virtudes, aunque le resultaban difíciles de adoptar. Su deseo de obtener éxito rápido seguía siendo muy fuerte. La pobreza comenzaba a convertirse en un problema real. Los gastos de la vida parisina superaban con facilidad sus recursos. Cada día que pasaba veía alejarse más las promesas de fama inmediata. Mientras luchaba contra las dificultades económicas, dedicó largas jornadas a escribir. Intentó corregir sus obras y desarrollar nuevos proyectos literarios. De Artés y sus amigos le brindaron orientación valiosa, mostrándole defectos y posibilidades de mejora en sus manuscritos. Aquellas enseñanzas podían haber conducido a Lucien hacia una carrera sólida y respetada. Balzac presenta este momento como una encrucijada decisiva. El joven tiene la oportunidad de elegir entre el camino lento del verdadero arte o la búsqueda acelerada del reconocimiento social. La necesidad económica, la impaciencia y la ambición terminaron inclinando la balanza. Aunque todavía conservaba la amistad de Artés,
Comenzó a mirar con interés otro mundo que parecía ofrecer recompensas más inmediatas, el periodismo. Las redacciones de los periódicos se habían convertido en centros de poder capaces de crear reputaciones y destruirlas con la misma facilidad. Allí circulaban influencias, dinero y oportunidades. Para un joven desesperado por triunfar, aquel universo resultaba extraordinariamente atractivo. Al finalizar esta etapa, Lucien sigue convencido de que alcanzará la grandeza. No obstante, las primeras ilusiones ya han caído. París le ha enseñado que la nobleza no lo aceptará fácilmente, que el amor de Madame de Bargeton era más frágil de lo que imaginaba y que el talento por sí solo no garantiza el éxito. Aún así, su ambición permanece intacta, preparándolo para entrar en un escenario todavía más peligroso, el mundo de la prensa parisina. La situación económica de Lucien se volvió cada vez más difícil. Los ingresos que esperaba obtener de la literatura no llegaban, y la vida en París exigía gastos constantes. Sus aspiraciones artísticas seguían presentes, aunque la necesidad inmediata de dinero comenzó a pesar más que los ideales que Daniel d'Artés y sus amigos intentaban inculcarle. Poco a poco, Lucien se acercó al mundo del periodismo, un ámbito que ofrecía ganancias rápidas y la posibilidad de alcanzar notoriedad en poco tiempo. Al ingresar en ese ambiente, descubrió una realidad muy distinta de la que había imaginado. Los periódicos no funcionaban únicamente como medios para informar o difundir ideas. Eran también instrumentos de poder político, económico y social. Las opiniones podían comprarse, las críticas podían venderse y las reputaciones podían construirse o destruirse según los intereses de quienes financiaban las publicaciones. Lucien poseía varias cualidades que favorecieron su rápida adaptación. Era inteligente, atractivo, ingenioso y tenía facilidad para escribir. Estas características llamaron la atención de periodistas experimentados que pronto le enseñaron las reglas no escritas del oficio. Aprendió que una crítica favorable podía depender más de una alianza estratégica que de los méritos reales de una obra. También descubrió que los periódicos rivales mantenían constantes enfrentamientos y que los escritores participaban en verdaderas guerras de influencia. Uno de los personajes que ejerció influencia sobre él fue Etienne Lousteau. Este periodista conocía perfectamente los mecanismos internos de la prensa parisina y mostró a Lucien cómo aprovecharlos. Bajo su guía, el joven comenzó a redactar artículos, reseñas teatrales y críticas literarias. Muy pronto comprobó que podía ganar en pocos días más dinero del que habría obtenido durante meses dedicados exclusivamente a la creación literaria. El éxito inicial fue rápido. Los artículos de Lucien llamaban la atención por su estilo brillante y por la agudeza de sus observaciones. Su nombre empezó a circular en diversos círculos culturales. Las puertas que antes permanecían cerradas comenzaron a abrirse. Los teatros lo invitaban a sus estrenos, los editores buscaban su opinión y numerosas personas deseaban ganarse su favor. La fama que tanto había anhelado parecía finalmente al alcance de su mano. A medida que aumentaban sus ingresos, Lucien modificó su forma de vida. Abandonó la austeridad que había caracterizado sus primeros meses en París y empezó a gastar dinero en ropa elegante, restaurantes, reuniones sociales y entretenimientos propios de una existencia más lujosa. Quería aparentar el éxito que comenzaba a conseguir y deseaba ser aceptado en los ambientes distinguidos que siempre había admirado. Durante este periodo conoció a Coralie, una joven actriz de gran belleza que trabajaba en los teatros parisinos. Entre ambos surgió una intensa relación amorosa. Coralie admiraba sinceramente a Lucien y depositó en él una confianza absoluta. La joven veía en el escritor a un hombre destinado a alcanzar la gloria, mientras Lucien encontraba en ella afecto, compañía y apoyo emocional. La relación fortaleció temporalmente su sensación de triunfo. Ahora tenía reconocimiento profesional, una posición cada vez más visible en la prensa y una mujer que lo amaba profundamente. Desde el exterior, parecía que todas sus aspiraciones comenzaban a cumplirse. No obstante, Balzac muestra cómo el éxito de Lucien estaba construido sobre bases inestables.
Cada nuevo avance lo alejaba de los principios que había admirado en el círculo de Daniel de Artés. Las amistades sinceras fueron sustituidas por relaciones interesadas. El deseo de perfeccionar su obra literaria cedió espacio a la búsqueda constante de beneficios inmediatos. Las críticas que escribía tampoco siempre reflejaban sus verdaderas opiniones. En muchas ocasiones elogiaba obras mediocres o atacaba trabajos valiosos siguiendo las conveniencias del momento. El sistema periodístico recompensaba este comportamiento, y Lucien empezó a adaptarse a él con creciente facilidad. Mientras tanto, Daniel de Artés observaba con preocupación la transformación de su amigo. Reconocía el talento excepcional de Lucien y comprendía que estaba desperdiciando una oportunidad única para convertirse en un gran escritor. Aunque mantenían cierta relación, la distancia entre ambos aumentaba con el paso del tiempo. El joven poeta que había llegado a París soñando con la gloria artística comenzaba a convertirse en una figura distinta. Su ambición seguía siendo la misma, aunque ahora estaba orientada hacia el éxito inmediato, el prestigio social y las ventajas materiales. Balzac presenta esta etapa como un momento de aparente victoria que encierra los primeros signos de una futura caída. Lucien cree haber encontrado finalmente el camino hacia sus sueños. Gana dinero, recibe elogios y disfruta de una creciente popularidad. Lo que todavía no comprende es que el mismo mundo que lo ha elevado con tanta rapidez posee también la capacidad de destruirlo. Las nuevas amistades, los compromisos adquiridos y las rivalidades acumuladas preparan silenciosamente una serie de acontecimientos que pondrán en peligro todo lo que ha conseguido. Las ilusiones que parecían cumplirse están comenzando a transformarse en una trampa de la que será cada vez más difícil escapar. El ascenso de Lucien en el periodismo parisino había sido rápido y brillante. Durante algún tiempo creyó haber conquistado la ciudad que tanto había admirado desde su juventud. Su nombre aparecía en los periódicos, los empresarios teatrales buscaban su apoyo y numerosos personajes influyentes lo recibían con cordialidad. No obstante, el mismo sistema que le había proporcionado éxito comenzó a volverse contra él. El mundo de la prensa funcionaba mediante alianzas cambiantes, rivalidades permanentes y una constante lucha por el poder. Lucien había participado activamente en ese juego, atacando a unos y favoreciendo a otros según las circunstancias. Con el paso de los meses, acumuló enemigos sin darse cuenta de la magnitud del peligro. Muchas de las personas que aparentaban amistad solo mantenían relaciones útiles mientras les resultaban beneficiosas. Al mismo tiempo, Lucien volvió a obsesionarse con una vieja aspiración, recuperar el apellido de Rubempré y obtener reconocimiento dentro de la aristocracia. Su deseo de ascenso social seguía siendo tan intenso como cuando había abandonado Angulema. El éxito periodístico ya no le parecía suficiente. Quería ingresar definitivamente en los círculos nobles y ser considerado un caballero de prestigio. Esa ambición lo llevó a acercarse nuevamente a los ambientes aristocráticos. En ellos conoció a personas que despertaron viejos sueños de grandeza. Poco a poco empezó a distanciarse de algunos compañeros del periodismo. Consideraba que aquellas relaciones podían perjudicar su imagen ante la nobleza. Esta decisión tuvo consecuencias graves. Los periodistas comprendieron rápidamente que Lucien intentaba abandonar el grupo al que debía gran parte de su éxito. Muchos interpretaron su actitud como una traición. Las amistades construidas durante su etapa de ascenso comenzaron a deteriorarse. Mientras tanto, Coralie permanecía a su lado con absoluta fidelidad. La joven actriz seguía amándolo profundamente y realizaba numerosos sacrificios para sostener la vida que compartían. Sus ingresos contribuían de manera importante al mantenimiento del hogar. Lucien apreciaba su afecto, aunque cada vez estaba más absorbido por sus propias ambiciones. Los problemas económicos regresaron de forma gradual. Acostumbrado a una existencia lujosa, Lucien gastaba más de lo que podía permitirse. Las deudas comenzaron a multiplicarse. Además, las oportunidades profesionales ya no eran tan abundantes como antes.
Algunos antiguos aliados dejaron de apoyarlo y varios periódicos empezaron a cerrarle las puertas. La situación empeoró cuando ciertas intrigas relacionadas con el mundo teatral y periodístico provocaron conflictos cada vez mayores. Los ataques publicados en los periódicos se volvieron más agresivos. Lucien descubrió que la fama obtenida mediante la prensa era extremadamente frágil. Los mismos críticos que antes lo alababan ahora cuestionaban su talento y ridiculizaban sus aspiraciones. Balzac muestra con detalle cómo el protagonista experimenta un proceso de aislamiento. Las personas que parecían admirarlo desaparecen cuando comienzan las dificultades. Los círculos aristocráticos que tanto deseaba conquistar tampoco le ofrecen verdadera protección. Para muchos nobles, Lucien sigue siendo un joven de origen provincial cuya posición resulta incierta. En medio de esta crisis, Coralie sufrió las consecuencias más dolorosas. Las preocupaciones económicas, el agotamiento profesional y las tensiones constantes afectaron gravemente su salud. La actriz continuó trabajando a pesar de su debilitamiento, intentando ayudar a Lucien y conservar la estabilidad de ambos. La enfermedad avanzó rápidamente. Los recursos disponibles eran insuficientes y la situación se volvió desesperada. Lucien, que durante tanto tiempo había perseguido sueños de gloria y riqueza, contempló impotente el sufrimiento de la mujer que más lo había apoyado. Finalmente, Coralie murió. Su muerte constituyó uno de los golpes más devastadores de toda la vida de Lucien. La joven había representado amor sincero en un mundo dominado por el interés y la ambición. Con su desaparición, el protagonista perdió a una de las pocas personas que realmente creían en él. La tragedia coincidió con el derrumbe de su posición social y profesional. Las deudas se acumulaban, los acreedores reclamaban pagos inmediatos y las oportunidades disminuían cada día. El prestigio que parecía tan sólido se desmoronó con rapidez sorprendente. Lucien comprendió entonces que muchas de las ilusiones que había perseguido en París eran engañosas. La fama podía desaparecer de un momento a otro. Las amistades basadas en la conveniencia carecían de valor cuando llegaban las dificultades. La sociedad que había admirado estaba llena de intereses ocultos y lealtades frágiles. Derrotado, empobrecido y profundamente afectado por la muerte de Coralie, comenzó a considerar el regreso a Angulema. Aquella posibilidad, que en otro tiempo le habría parecido una humillación insoportable, empezó a convertirse en la única salida posible. Al concluir esta etapa, Lucien se encuentra muy lejos del joven optimista que llegó a París. Sus sueños han sufrido duros golpes y gran parte de sus esperanzas se han desvanecido. Aún así, la historia todavía no ha llegado a su desenlace. El regreso a su tierra natal abrirá una nueva fase en la que deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones y descubrir hasta qué punto las ilusiones perdidas pueden transformar una vida. Tras la muerte de Coralie y el derrumbe de su carrera parisina, Lucien quedó sumido en una profunda desesperación. La ciudad que había considerado el escenario de su futura gloria se había convertido en el lugar de sus mayores fracasos. Las deudas lo perseguían, sus amistades se habían desvanecido y los sueños que alimentó durante años parecían reducidos a cenizas. Sin recursos y sin perspectivas inmediatas, decidió abandonar París y regresar a Angulema. El viaje de vuelta estuvo marcado por la amargura. Cuando había partido de su ciudad natal, imaginaba que regresaría algún día cubierto de honores y éxitos. La realidad era muy distinta. Volvía derrotado, cargando el peso de errores, decepciones y oportunidades desperdiciadas. Mientras Lucien atravesaba esta crisis, David Séchard y Eve enfrentaban sus propios problemas. El generoso impresor había continuado trabajando en sus investigaciones relacionadas con la fabricación del papel. Su propósito consistía en desarrollar procedimientos innovadores que pudieran revolucionar la industria y mejorar considerablemente la producción. David poseía verdadero talento científico y técnico. No obstante, su honradez y falta de habilidad para las intrigas comerciales lo colocaron en una posición vulnerable. Diversos competidores y empresarios ambiciosos intentaron apropiarse de sus descubrimientos.
Aprovechando las dificultades financieras de la imprenta, organizaron maniobras legales y económicas destinadas a obtener beneficios a costa de él. La situación se agravó debido a las deudas acumuladas y a la presión constante de los acreedores. David terminó siendo víctima de personas mucho más experimentadas en los negocios. Aunque sus investigaciones tenían enorme valor, no logró proteger adecuadamente sus intereses. Eve luchó con valentía para sostener a su esposo. Su amor, paciencia y fortaleza constituyeron un apoyo fundamental durante aquellos años difíciles. A diferencia de Lucien, cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de reconocimiento social, David y Eve representaban los valores del trabajo constante y la fidelidad familiar. Cuando Lucien regresó a Angulema encontró una realidad complicada. Su familia seguía queriéndolo, aunque sus problemas afectaban indirectamente a todos. Algunas de sus acciones en París habían contribuido a empeorar la situación financiera de David y Eve. Esta circunstancia aumentó todavía más sus sentimientos de culpa. La presión emocional llegó a ser tan intensa que Lucien cayó en una profunda desesperación. Balzac describe uno de los momentos más oscuros de toda la novela. Abrumado por el fracaso, la vergüenza y la sensación de haber arruinado su futuro, el joven llegó a contemplar la posibilidad de poner fin a su vida. En ese instante crítico apareció una figura misteriosa, el abate Carlos Herrera. El sacerdote se presentó como un hombre experimentado, inteligente y extraordinariamente perspicaz. Percibió de inmediato las debilidades y ambiciones de Lucien. También comprendió que aquel joven conservaba cualidades excepcionales pese a todos sus errores. Herrera le ofreció ayuda, protección y orientación. Prometió utilizar su influencia para reconstruir su posición y abrirle nuevamente las puertas del éxito. A cambio, exigía obediencia absoluta y confianza total. Lucien, agotado por las derrotas y necesitado de apoyo, aceptó la propuesta. La aparición de Carlos Herrera marca el cierre de las ilusiones perdidas y, al mismo tiempo, prepara los acontecimientos que Balzac desarrollará en la continuación de la historia. El personaje es en realidad una de las figuras más complejas y poderosas de todo el vasto universo narrativo de la comedia humana. Al finalizar la novela, las ilusiones que daban título a la obra han quedado destruidas. Lucien descubrió que el talento no garantiza el éxito, que la fama puede ser efímera y que la sociedad está gobernada con frecuencia por intereses económicos, rivalidades y ambiciones ocultas. Sus sueños de gloria inmediata lo condujeron a errores que terminaron provocando dolor tanto para él como para las personas que lo amaban. David Sechard también sufrió la pérdida de varias de sus ilusiones. Su inteligencia y honestidad no bastaron para protegerlo de quienes buscaban aprovecharse de su trabajo. Aún así, conservó algo que Lucien perdió repetidas veces, la integridad moral. Balzac concluye esta monumental novela ofreciendo una visión profunda de la Francia de su tiempo. A través de la historia de Lucien y David, muestra el conflicto entre ambición y virtud, entre apariencia y realidad, entre éxito material y dignidad personal. El autor retrata con extraordinario detalle los mecanismos de la prensa, la literatura, la aristocracia, los negocios y la vida provincial. La obra termina con una mezcla de derrota y esperanza incierta. Lucien ha perdido gran parte de sus sueños juveniles, aunque todavía conserva la posibilidad de un nuevo comienzo bajo la tutela de Carlos Herrera. El lector comprende que su destino aún no está decidido, aunque también percibe que el precio de sus futuras decisiones podría ser muy elevado. Así concluye Las ilusiones perdidas, una de las novelas más importantes de la literatura francesa y una de las exploraciones más penetrantes sobre la ambición humana jamás escritas. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.